Al término del siglo XX ya habían laboratorios específicamente diseñados y equipados para hacer investigación, nombramientos de investigador, donativos para financiar proyectos, amplio reconocimiento del valor académico de la ciencia, organismos como CONACYT, la GAPA en la UNAM, la FONEPA en el POLI y otros más, encargados de fomentar y financiar la investigación y un abanico de reconocimientos y premios para los mejores investigadores. No reconocerlo sería cerrar los ojos ante la realidad histórica. Y aunque esto quizá podrían hacerlo los jóvenes científicos recién graduados, impacientes con la situación en que se encontraban en el año 2000, los miembros más viejos de la comunidad de investigadores, que todavía conservábamos el recuerdo de cómo eran las cosas apenas 50 años antes, no podíamos ignorarlo. Pero tampoco debemos soslayar que el motor y la fuerza del cambio referido no fue el Estado, no fue el presidente X o el secretario Y, no fue el poder legislativo ni el proyecto de desarrollo. Fuimos nosotros mismos, los miembros de la comunidad científica, que no solo logramos sobrevivir, sino que además supimos promover y prestigiar la enorme contribución que el conocimiento de la realidad podía hacer al desarrollo integral de la sociedad mexicana. La tarea parecía fácil. Bastaba decir, miren más allá de sus fronteras, vean lo que distingue a los países desarrollados que ofrecen un elevado nivel de calidad de vida a sus ciudadanos de los países subdesarrollados, en donde prevalecen la miseria y la enfermedad. Es la ciencia, es el conocimiento científico. Pero para mirar hay que querer ver, y para ver hay que abrir los ojos. Dos operaciones que requieren aceptar la posibilidad de rebasar o hasta de suprimir los intereses personales, propios o partidistas, en aras del bien de la mayoría de los ciudadanos. Y aparentemente la superación de esta actitud por nuestras autoridades responsables está tomando más de 50 años. Y ahora viene la segunda parte, la siguiente, en que les voy a hablar a ustedes del futuro de la ciencia en México. Y les voy a presentar a ustedes 3 escenarios posibles. La siguiente les muestra a ustedes el primer escenario, el escenario pesimista. Este es sobre el futuro, no voy a estar refiriéndome ya a lo que pasó en el siglo XX, es el futuro. El estancamiento de la economía en México, que se inició con la crisis de los 80s y que no ha logrado regresar a los niveles más favorables de los 60s, continuará sin modificación o con un descenso todavía mayor, reduciendo progresivamente aún más la inversión del Estado en ciencia y tecnología. Al mismo tiempo y como consecuencia de las limitaciones económicas, el discurso oficial volverá a tomar el tema de las, comillas, prioridades y de los, comillas, problemas nacionales, señalando una vez más que en tiempos de crisis primero debe atenderse lo urgente y después lo importante. La frase no es mía, es del presidente López Portillo. Bien. A continuación va a definir lo urgente como el apoyo al desarrollo de la ciencia aplicada y a la tecnología dirigida a mejorar la competitividad de las empresas nacionales. Se seguirá diciendo que la investigación básica es fundamental, pero se seguirá disminuyendo todavía más su apoyo real. Para racionalizar la inversión también se reducirá el número de becas, no solo porque esto ahorra recursos, sino porque no es posible crear las plazas y aumentar el número de instituciones de investigación para recibir a los becarios que terminen sus estudios, con lo que se frenará el crecimiento de la comunidad científica. Ante este panorama, continuará reduciéndose la matrícula en los programas de educación en campos científicos, como física, matemáticas o biología, y seguirá aumentando en áreas de administración y de servicios. La comunidad científica seguirá envejeciendo. La edad promedio de los investigadores niveles 2 y 3 en el SNI pasará de los 50 a los 60 años, después a los 70 años, y muy poco después su número total empezará a reducirse. Espero que eso se tarde. La disminución en el apoyo a la educación pública por el Estado traerá como consecuencia
la reducción lenta pero progresiva de la excelencia académica en docencia y en investigación, y la incapacidad para reemplazarlo, la disminución en el número de buenos profesores e investigadores por los salarios miserables, así como la deficiencia o falta de facilidades para trabajar, y esto promueve la fuga tanto interna como externa de cerebros. Al mismo tiempo se multiplicarán las instituciones privadas de educación superior, conservando su escaso o nulo interés en la investigación científica, por lo que crecerá el número de profesionales graduados sin haber sido expuestos al espíritu y a la práctica de la ciencia. Dado el nivel económico necesario para adquirir una educación profesional en las universidades privadas, las diferencias entre las distintas clases sociales, tan pronunciadas y tan dolorosas en nuestro país a lo largo de toda nuestra historia, tenderán a hacerse todavía más profundas y más difíciles de reducir o suprimir. Además, el debilitamiento del espíritu científico liberal en México tiene otro peligro para la sociedad, que no es imaginario, sino que se ha repetido varias veces a lo largo de toda su historia, y es el resurgimiento del poder y la influencia de la Iglesia en asuntos seculares, como son la educación, la moral, la economía y la política. En este escenario pesimista del futuro de la ciencia en el país, no podemos pasar por alto que la defensa de la libertad de conciencia y del derecho de cada ser humano a vivir de acuerdo con sus propias creencias, respetando las de los demás, son inalienables. Esto lo menciono porque a principios del siglo XXI México ya ha visto y experimentado el cambio radical de sus máximas autoridades en relación con la Iglesia, violando la Constitución, la beligerancia del partido político de derecha en el poder y de ciertos grupos religiosos fanáticos tratando de imponer sus dogmas en las nuevas leyes y la propiedad o clara influencia de la Iglesia en muchas de las nuevas instituciones educativas y en las universidades privadas. En un mundo que depende cada vez más del dominio de la ciencia y la tecnología, el rezago del país en incorporarse a él con programas vigorosos y de apoyo preferencial a su desarrollo es condenar a la sociedad a una vida no libre, sino sometida a las decisiones e intereses de los que generan y explotan el conocimiento en el extranjero, así como a las tendencias hegemónicas de las religiones que no toleran la libertad del pensamiento, es renunciar a la autonomía que permite el desarrollo personal y colectivo de las aspiraciones propias de una sociedad mexicana plural. Ese es el escenario pesimista. Vamos al siguiente, por favor. Ahora les voy a leer el escenario optimista. El ímpetu extraordinario del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México en la segunda mitad del siglo XX continúa progresando en forma casi geométrica. Los legisladores aprueban la reforma fiscal finalmente, esa es la optimista, y descartan los reclamos de grupos religiosos que pretenden imponer su pensamiento dogmático en las leyes que rigen para todos los mexicanos y no nada más para ellos. El Estado por fin cuenta con más recursos. La recesión económica de los Estados Unidos empieza a reducirse al disminuir la tensión en el mundo islámico y en el Medio Oriente. Aumentan las exportaciones, se recupera el gasto público, mejora el presupuesto dedicado a la educación pública y el Estado, atendiendo a la demanda popular, que de clamor amenaza con transformarse en escándalo, presenta finalmente un proyecto de desarrollo nacional a largo plazo que incluye el reconocimiento del llamado bono demográfico, o sea, la presencia de un fuerte grupo generacional que hoy tiene entre 14 y 18 años de edad y que por lo tanto dentro de 20 años habrá alcanzado la madurez y estará ya instalado en el mercado de trabajo. Si este grupo adquiere una capacitación técnica y profesional adecuadas, podrá servir como motor para acelerar el progreso de la sociedad mexicana, por lo que se asegura su futuro, reforzando la calidad de la educación pública superior y abriendo nuevas universidades para evitar que la masificación interfiera con la calidad de la enseñanza. Atendiendo a esto último, se promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
aumentando el número y mejorando los criterios de selección de los becarios.